Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Vamos a trabajar con la lona un poquito. Arrancamos. Bueno, como esto es una serie de trabajos con lona, lo que vamos a hacer ahora es abrirla y cómo se monta y se desmonta la lona. Es decir, los pilares y las tablas. Así que no nos liamos mucho más. Abrimos la lona. Limpiamos esto aquí, como ya hemos visto. Vamos a abrir un poquito la lona. Vamos a abrir dos cartolas, ¿vale? Vamos a abrir dos cartolas porque si no, este día de descanso me lo vais a tener trabajando. ¿Y por qué dos cartolas? Porque os quiero enseñar lo peligroso que puede llegar a ser montar o desmontar un remolque mal. Hasta tal punto que se te puede rajar la cara, literalmente. Aquí tenemos dos cartolas, ¿vale? Si nos vamos a separar un poquito del remolque, qué pedazo de cámara tengo. El remolque está inclinado, eso es importante. Si está inclinado hacia abajo, o sea hacia abajo tiene que estar inclinado por algún lado, hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los pilares se mueven por el tricarril, ¿vale? No es la primera vez que la gente se pone a montar o desmontar y una de las tablas de las que hay arriba se le cae. ¿Por qué? Porque el pilar se ha movido desde arriba y se ha soltado de aquí. El chatarrero, la recogen baterías, cobre, latón, El chatarrero es el típico de los domingos. Si quieres madrugar no pasa nada, pero como te quieras quedar en la cama, no te preocupes que viene el chatarrero. Bueno, hemos quitado la primera, que es la de ahí arriba. Como hay poca inclinación, el pilar no se me va a mover. De hecho, no se suele mover mucho, se pueden inclinar mucho. Pero vamos a suponer que empezamos a quitar las de abajo. Quitamos las de abajo y cuando ya tenemos varias quitadas de abajo, te agachas a poner y de repente te cae la de arriba, porque el pilar se ha movido en la parte de arriba y esto se queda sin sujeción y caen. Y caen de verdad, ¿eh? Por tanto, yo mi consejo, ¿veis? Así se desmonta el remolque. Mi consejo es que siempre que empecéis a desmontar de arriba a abajo y a montar de abajo a arriba, obviamente por lo mismo. Y otro consejo es que empecéis a montar en la parte que más bajo esté el remolque. Si está inclinado hacia atrás, de la parte de atrás, empezar de atrás adelante a montarlo. Y si está inclinado de la parte de adelante, que empecéis de la parte de adelante hacia atrás a montarlo. Para que el pilar, lo vamos a ver si quiere moverse, para que el pilar, al estar inclinado y tú ponerle la tabla, se va enderezando. Y así no tienes el peligro de que se mueva. Vamos a ver si se quiere mover este. Mira, este no se quiere mover. Vamos a abrir. Mirad arriba. Esta oscilación que tiene arriba es la que puede hacer que se os caigan las tablas. ¿Vale? Lo cerramos. Entonces este está inclinado hacia atrás y lo tenemos abierto, pues lo hemos desmontado de atrás adelante para ir quitando, y ahora pues lo montaríamos al estar inclinado hacia atrás, de atrás adelante y de abajo arriba. Pondremos las tablas primero de abajo y luego la de arriba, o sea, no tiene mucho más. De hecho, en ocasiones os pasará esto, que al estar inclinado hacia abajo se ha movido el pilar y la tabla no entra por milímetros.
Bueno, aquí hay fácil solución, mira. Entró. Ese pilar ya está hacia acá. Vamos a suponer que lo tenemos desmontado entero y yo pongo esta y ahora me tengo que agachar a por esa, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que según estoy yo agachado, esta se me caiga encima. Por eso en muchas fábricas os dicen que os pongáis el casco, porque no es la primera vez que a un tío se le raja la cara o se le abre la cabeza con el filo de esto, que si lo veis aquí, esto corta como una auténtica navaja. Ya pasó en la Renault que a uno le rajó la cara desde la sien hasta la mandíbula. O sea que no es ninguna tontería. Vamos a acabar de montarlo. Como veis, yo tengo 2 tablas por cartola. El resto las tengo guardadas. Montado. Cerraríamos lonas, tensaríamos, cerraríamos los corchetes, los amarres, los cierres, como lo queráis llamar, y a correr. Os aconsejo que la lona vaya relativamente tensa, por tema de aerodinámica y de seguridad. Cuanto más tensa está, mejor pasará el aire, y además si os da de costado no os hará la vela, ¿no? Como la vela de un barco, se hincha con el aire y os puede volcar. Hasta aquí el vídeo de cómo se quitan y se ponen las tablas. Muy sencillo. Recordad siempre, para quitarlas de arriba a abajo y para ponerlas de abajo arriba. Y siempre tened en cuenta si el vehículo está inclinado hacia un lado o hacia otro, porque se os pueden mover los pilares de arriba y caer las tablas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido de mucho y nos vemos en el siguiente.